Descubre el poder inesperado del estoicismo, una noche transformadora para tu mente. Pedro, un joven arquitecto de 28 años, se encontraba sumido en un mar de dudas en su pequeño departamento de la Ciudad de México. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, pero su mente era un laberinto. Miraba el reloj con ansiedad. La presentación de su proyecto para revitalizar el barrio se acercaba, y en su pecho resonaba un torbellino de emociones contradictorias. ¿Debería seguir el camino de su familia, o atreverse a despojarse de las expectativas y seguir su pasión por la arquitectura? Era un dilema que lo consumía. Los ecos de su padre, un hombre de tierra y esfuerzo, retumbaban en su cabeza. El sacrificio es lo que nos mantiene unidos, Pedro. Sin embargo, mientras sus amigos lo definían como el arquitecto prometedor que renunciaba a la seguridad por un sueño, él empezaba a cuestionarse si esa vida era la que realmente deseaba. Su respiración se tornaba irregular al pensar en la mirada decepcionada de su padre. ¿Sería vista su ambición como una traición? La presión por cumplir con el legado familiar era abrumadora, y el peso de las expectativas lo ahogaba. En medio de sus pensamientos, la puerta de su departamento se abrió. Su abuelo José había decidido hacer una visita inesperada. El anciano, con su mirada sabia y brazos cansados, se sentó junto a él. Con cada historia que compartía, las lecciones de vida que su abuelo ofrecía parecían fluir como un río de claridad entre las sombras de sus dudas. La verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, decía su abuelo, y esas palabras retumbaban en el interior de Pedro. ¿Acaso había vivido hasta el momento con miedo a desilusionar? La tensión en su pecho se intensificó cuando pensó en el día del evento. Debo crear algo que honre a mi familia y, al mismo tiempo, mi esencia, se decía. Pero había un vacío al considerar cómo las protestas de sus amigos lo acompañarían. ¿Por qué arriesgarlo todo por un sueño que ni siquiera sabes si te llevará a algún lugar? Esa pregunta lo atormentaba, cada vez más punzante. Cada comentario despectivo resonaba en su mente, convirtiéndose en cadenas que lo mantenían atado a una vida que no eligió. Mientras trabajaba en el proyecto, la luz de la noche chisporroteaba sobre su escritorio desbordado de planos. Era el momento crucial. Realmente podía despertarse el día siguiente y afrontar el juicio de todos. Con la mirada fija en su diseño, sintió que las horas se le escurrían como arena entre los dedos. La inseguridad se convertía en un monstruo que crecía sin control. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con una mezcla de angustia y determinación, miró hacia la ventana. Las estrellas parecían brillar con fuerza, pero la oscuridad en su corazón luchaba por extinguir ese resplandor. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un mensaje inesperado de un antiguo compañero emergió en la pantalla de su teléfono, cuestionando su elección de participar en la competencia. La inseguridad golpeó con fuerza. Su mente se debatía entre el deseo de seguir adelante y el miedo a la desaprobación. Estaba en la cúspide de una revelación que podría cambiar el curso de su vida, pero el peso de lo que estaba en juego lo hizo dudar más que nunca. Podría finalmente alzarse sobre las expectativas y enfrentar su propio destino. Las primeras luces del alba se filtraban por la ventana, tiñendo el departamento de Pedro con un matiz dorado, pero su mente seguía atrapada en la penumbra. Había pasado la noche en vela, revisando una y otra vez los planos de su proyecto. A medida que las sombras de la noche se desvanecían, la claridad de sus metas comenzaba a cobrar forma, pero las dudas continuaban acechando en cada esquina de su mente. Tal vez no soy lo suficientemente bueno, se repetía en un ciclo interminable. Con cada revisión, cada trazo, su inseguridad crecía. Se analizó a sí mismo, qué era lo que realmente temía. El fracaso o la desaprobación de quienes lo rodeaban. Ahí halló una pieza importante del rompecabezas que le daba dirección. La respuesta parecía flotar en el aire como una burbuja a punto de estallar. Si deseaba ser fiel a sí mismo, debía encontrar un equilibrio entre el homenaje a su familia y su deseo de hacer algo significativo. Tomó un sorbo de café, la cafeína activando algo de energía residual dentro de él. Entonces, sacó el lápiz con más fervor. Tenía un diseño, una idea que podía honrar las tradiciones de su familia, pero que también era, en esencia, su propia voz. En ese instante de creación, pudo vislumbrar cómo estos dos mundos podían entrelazarse. Era un punto de inflexión, en el que el temor a la desaprobación comenzaba a convertirse en motivación para crear un legado. Mientras organizaba sus bocetos, los recuerdos de su abuelo invadieron su mente como ecos. La lucha interna es una señal de crecimiento, Pedro. Cuanto más te cuestionas,
más claro será el camino que buscas. Aquella enseñanza resonó con fuerza, iluminando su mente. Decidió que, más allá de las expectativas familiares, su verdadera responsabilidad era consigo mismo. Era el momento de visualizar su futuro de la manera que él deseaba, no de acuerdo a lo que otros esperaban de él. Día tras día, Pedro dedicaba horas a su proyecto, fusionando los elementos tradicionales que su padre había celebrado con sus innovaciones contemporáneas. Se sumergió en la arquitectura ancestral de su barrio, analizando estructuras que resistieron la prueba del tiempo. La historia de su comunidad hablaba en sus trazos, pero también dejó que su propia esencia fluyera en cada rincón de su diseño. El día de la presentación se acercaba, y mientras más se acercaba, más fuerte se sentía. Decidió que tendría un enfoque único, no solo hablaría de su proyecto, sino que compartiría su proceso de transformación personal. Porque ocultar la lucha sí era parte de su viaje. Comprendió que ser auténtico podría inspirar a otros a seguir sus propios caminos, a abrazar las dudas y convertirlas en fuerza. Sin embargo, en las horas previas a la presentación, su antiguo compañero volvió a presentarse en su mente. Las palabras despectivas, siempre insidiosas, como la sombra de un fantasma buscando socavar su confianza. De repente, esa pregunta que había formulado la noche anterior, ¿realmente puedo hacer esto?, reverberaba una vez más. El reloj insistía, el tiempo se agotaba. Con la respiración entrecortada, Pedro se miró en el espejo. El reflejo mostraba más que un joven arquitecto, era un hombre que había decidido luchar contra sus propios miedos. En ese momento de revelación, sintió la chispa de la determinación brotar dentro de él, iluminando su camino. Sería su voz, su diseño y su historia. No podría fallar. Pero entonces, recordó la mirada de su padre y la posible decepción. ¿Podría su deseo de autenticidad pesar más que el temor a defraudar a quienes amaba? La pregunta quedó flotando, lista para ser contestada durante la presentación, y mientras se preparaba, el horizonte se convirtió en su propio campo de batalla. Había llegado el momento de enfrentar no solo al jurado, sino también a su propio miedo. La puerta del auditorio se abrió, revelando un mar de rostros expectantes. Y en un instante, supo que la lucha estaba lejos de terminar, en realidad, acababa de comenzar. El auditorio se encontraba impregnado de una mezcla de tensión y anticipación. Cada rostro que lo observaba representaba un desafío, un juicio que Pedro debía enfrentar. Su nombre resonaba como un eco en su mente, él no solo sería el arquitecto de un proyecto, sino también el creador de su propia narrativa. Los murmullos se apagaron cuando dio el primer paso al frente, sintiendo el peso de todas las miradas concentradas en él. A medida que comenzó su presentación, la voz de Pedro, aunque temblorosa al inicio, se fue fortaleciendo. Habló con pasión de su proyecto, describiendo cada línea y ángulo no solo como un conjunto de estructuras, sino como un diálogo entre su herencia y su visión del futuro. Las palabras fluían con fluidez, pero eran los momentos de pausa, cuando permitía que su vulnerabilidad se mostrara, que realmente conectaba con su audiencia. Compartió cómo había luchado con sus propias inseguridades, como el miedo a defraudar a su padre tampoco había sido un enemigo fácil de superar. Cada confesión, cada revelación, unía a todos en una experiencia compartida. Mientras daba vida a su discurso, Pedro sintió que sus dudas iniciales se desvanecían. La certeza de que su historia era válida, que su lucha personal podía propiciar una conexión auténtica, lo empoderó. Durante una pausa, hizo uso de su vulnerabilidad para invitar a los presentes a reflexionar sobre sus propios miedos. ¿Qué legado deseamos dejar?, preguntó. Esa pregunta, lejos de ser retórica, resuena en aquellos que escuchaban. Era clara, incisiva, profundamente personal. A medida que avanzaba, uno de los jurados, un arquitecto veterano conocido por su criticismo, alzó la mano. Su mirada era penetrante. Interesante enfoque, Pedro. Pero, ¿realmente crees que este diseño puede hacer frente a las exigencias de nuestra era? La pregunta, aparentemente dura, fue como un relámpago que iluminó la sala. Pero en lugar de dejarse intimidar, Pedro sintió como la energía de la adversidad lo empujaba, como una corriente que lo hacía más fuerte. Es precisamente por eso que lo elegí, respondió, encontrando en su interior la confianza que había cultivado. Este diseño no pretende ser perfecto ni convencional. Es un llamado a reevaluar nuestras tradiciones, a adaptarlas a los tiempos modernos sin perder su esencia. Había algo en su respuesta que resonó, tanto en él como en la audiencia. Había tomado el miedo que le provocaba la desaprobación y lo había transformado en una oportunidad para demostrar su visión. La presentación terminó, no con un aplauso, sino con un silencio profundo que parecía contener una emoción colectiva. Y mientras se retiraba del escenario, el corazón de Pedro latía con fuerza, reconociendo que había superado su mayor obstáculo. Aún así, la pregunta de su padre persistía, ¿has hecho lo correcto? Esa inquietud no se disipó con la presentación, por el contrario,
se amplió para abarcar todo lo que quedaba por construir. En ese interludio de incertidumbre, Pedro sintió un destello de claridad. Había descubierto que su valor no residía únicamente en el éxito del diseño, sino en su capacidad de confrontar sus miedos, de ser fiel a sí mismo. Ya no era solo un arquitecto detrás de un proyecto, era un ser humano en búsqueda de su voz, un marinero navegando en aguas desconocidas. En el siguiente encuentro con su padre, la necesidad de compartir su experiencia se volvió apremiante. Pedro sabía que cada conversación podría ser un paso en su viaje, una negociación entre su deseo de ser auténtico y la espera por la aprobación familiar. Volver a casa significaba enfrentar no solo su legado, sino también el futuro que él mismo estaba comenzando a construir. Con cada paso que daba hacia la salida, la pregunta en su cabeza se transformó. ¿Qué pasará si mi padre no entiende? Pero ahora, en lugar de miedo, había curiosidad. Tal vez esta vez, tenía la oportunidad de cimentar no solo su legado, sino también el de su padre. Con esa expectativa flotando en el aire, la incertidumbre se convertía en impulso, mientras Pedro se aventuraba hacia el siguiente capítulo de su historia. ¿Podría la verdad sobre su proceso catapultar su relación hacia nuevas alturas? La respuesta, cargada de potencial y peligro, quedaba a un encuentro de distancia. El camino de regreso a casa se prolongó, cada kilómetro se sintió como un viaje a través de sus pensamientos tumultuosos. Pedro se cuestionaba la forma en que sus decisiones recientes afectarían su relación con su padre. Esa tarde, en el auditorio, había sentido una chispa de autenticidad, una conexión que nunca había logrado establecer antes. Pero ahora, mientras la noche se adensaba, una sombra de duda volvió a acecharlo. ¿Se atrevería a compartir su verdadero yo? La idea de una confrontación lo paralizaba y al mismo tiempo lo impulsaba a prepararse. Al llegar a casa, la familiaridad del entorno lo envolvió, pero la presión del momento lo seguía como una sombra. Su padre, un hombre de convicciones firmes y tradiciones arraigadas, siempre había sido un referente en su vida. La figura a la que aspiraba con placer. Sin embargo, cada vez más, Pedro se percibía como un lienzo blanco, ansioso por llenarse con sus propias pigmentaciones, en lugar de limitarse a los patrones trazados por otros. La cena fue un silencio pesado. Las miradas intercambiadas parecían cargar con cualquier palabra no pronunciada. Cuando finalmente su padre rompió el hielo, su voz resonó como un tambor. ¿Cómo te fue hoy? Era más que una pregunta, era un intento de penetrar en la coraza que Pedro había construido. En ese instante, Pedro decidió que no podía aferrarse a la vulnerabilidad, que debía transformarla en fortaleza. Fue diferente, papá. Me enfrenté a mis temores y hablé desde el corazón, contestó, sintiendo como las palabras atravesaban el aire como un puente hacia una conexión más profunda. Su padre frunció el ceño. Desde el corazón. No estoy seguro de que eso sirva para algo en el mundo real. La arquitectura requiere precisión, no sentimientos. La respuesta cayó como una losa sobre él, pero la desilusión no pudo ahogar la semilla de determinación que germinaba en su interior. Quizás el problema es precisamente esa idea de que todo debe ser preciso. Pedro se dio cuenta de que estaba desafiando no solo la opinión de su padre, sino también a sí mismo, la versión del que siempre había aceptado. Cada uno de nosotros lleva su propio legado dentro. Y si en vez de seguir las mismas líneas, comenzamos nuevos trazos dando forma a algo único. Su padre permaneció en silencio, su mirada fija en el plato, meditando probablemente si estaba dispuesto a escuchar una perspectiva diferente. La tensión aumentaba en la habitación, cada segundo parecía suspendido en el tiempo, y Pedro sintió que su propia ansiedad cocinaba el momento en algo más que una simple conversación. Era un desafío, una revelación. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, y mientras la fricción entre ellos crecía, Pedro se dio cuenta de que este intercambio era, de hecho, un paso crucial en su evolución personal. La conversación se tornó en un diálogo de posiciones opuestas donde la convicción de ambos se fundió en un espacio tenso, y la posibilidad de que su padre pudiera abrirse a nuevas ideas, que pudiera abrazar la esencia verdaderamente transformadora de su legado, parecía más tangible que nunca. Poco después de que la comida terminara, Pedro propuso un brindis. Por la valentía de ser nosotros mismos, aunque eso signifique chocar a veces. Su padre levantó la copa lentamente, observando a su hijo con atención y pausa, algo que nunca había hecho antes. Quizás sea hora de que abramos nuestras mentes al cambio, dijo finalmente, y esas palabras resonaron en Pedro como campanas de libertad. Había comenzado un camino, no solo hacia su autenticidad, sino hacia un entendimiento más profundo entre padre e hijo. Mientras ambos se sumergían en una conversación cargada de descubrimientos, Pedro sintió un impulso de confianza florecer. Ahora iba a tener que sostener esa verdad en su corazón y aprender a vivirla. ¿Qué más quedaba por descubrir en esta nueva intimidad que acababa de comenzar a forjar? Con la luz de la mañana aún distante, no podía evitar preguntarse cómo las decisiones tomadas hoy afectarían su futuro. Pero lo que sí sabía era que estaba listo para abrazar cada desafío,
incluso si eso significaba cuestionar aún más el legado que había heredado. La oscuridad del desconocido se convirtió en un nuevo amanecer, en su búsqueda por el equilibrio entre tradición e innovación. En ese estado de expectación, dejó de lado la pregunta, ¿he hecho lo correcto? Y se sumergió en el deseo apasionado de descubrir cómo continuar construyendo su nueva historia. Pedro despertó al nuevo día con una mezcla de ansiedad y determinación pulsando en su interior. El suave resplandor de la mañana atravesaba la ventana, iluminando cada rincón de su habitación. Sin embargo, el brillo no lograba disipar las sombras de sus pensamientos. La conversación de anoche aún reverberaba en su mente, y con cada paso hacia el desayuno se sentía como si se adentrara en un territorio desconocido. Su madre, en la cocina, preparaba café. El aroma familiar resultaba tranquilizador, pero al mismo tiempo, toda esa normalidad le parecía un contraste agudo con las emociones que cocinaban a fuego lento en su interior. Hoy es el día, se repetía como un mantra, un recordatorio silencioso de que debía enfrentarse al cambio, no solo en su relación con su padre, sino consigo mismo. Al caminar hacia la mesa, Pedro se encontró con los ojos inquisitivos de su madre. Ella siempre había sido su confidente, la persona que lo alentaba a seguir su propio camino, lejos de las expectativas rígidas de su padre. ¿Cómo te sientes después de la cena anoche?, preguntó con un tono suave. Rara, pero con ganas de seguir avanzando, respondió, asombrosamente sincero. Había un poder en la honestidad, un valor que empezaba a comprender. Pedro se sentó a la mesa, y mientras su madre lo miraba, él se permitió explorar el significado de esa conversación. Mientras degustaba el café, inició un pequeño diálogo interno. La idea de construir su propia identidad se revelaba como un viaje tanto emocional como profesional. ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar?, se preguntó. Pedro sabía que el conflicto entre el legado familiar y su deseo de autenticidad era solo el principio. Cada paso requeriría valentía y una claridad mental firme. Despertó una curiosidad por el estoicismo, esa filosofía que a menudo había escuchado mencionar, pero que nunca se había detenido a analizar. Tal vez era el momento ideal para incorporarla a su vida, una herramienta que le permitiera enfrentar la adversidad con serenidad y propósito. La noche lo llevó a buscar libros y lecturas sobre el tema. Se encontró con las obras de Epicteto y Marco Aurelio, y con cada página que leía, sus pensamientos se iban alineando. La clave está en lo que puedo controlar, escribió en su diario. Aquella simple frase reverberó en su interior como una campana, trayendo consigo una claridad que le había sido esquiva. Esa noción de centrarse en su mente, su respuesta ante las circunstancias, su camino hacia el equilibrio emocional, iluminaba un rumbo que antes le había parecido incierto. Con el estoicismo como guía, Pedro se sintió listo para llevar sus nuevas ideas más allá de las paredes de casa. En su mente, forjaba imágenes de nuevas jornadas, de conversaciones que podrían llevar a una transformación aún mayor en su relación con su padre y, por ende, consigo mismo. Sabía que cada encuentro sería una prueba de su crecimiento, y aunque la ansiedad pululaba, había también un destello de expectativa. Luego, en el trabajo, mientras navegaba por las tareas diarias, las enseñanzas de aquellos filósofos le inspiraron. Quería aplicar esos principios en sus interacciones, en cómo abordaba los desafíos. Si me enfoco en el presente y en lo que depende de mí, puedo construir algo significativo, reflexionó, proyectando su ambición hacia el futuro. Al final del día, su mente se llenó de posibilidades, pero también de preguntas. ¿Sería capaz de mantener su esencia ante la presión paterna? ¿Podría realmente compartir su visión del mundo con alguien tan rígido en sus creencias? La incertidumbre se cernía como una nube, y en medio de la tormenta del pensamiento, una parte de él se llenó de firmeza. Mientras Pedro se preparaba para el nuevo día, la idea de mencionar el estoicismo en su próxima conversación con su padre empezaba a cobrar vida. Este enfoque de control interno podría ser el camino a la reconciliación que tanto deseaba. Las luces del alba iluminaban su determinación y la onda de nerviosismo se transformaba en un impulso de acción. El futuro se extendía delante de él, combatiendo con las sombras de la historia familiar. Era un paradigma que debía ser desafiado. Pedro estaba listo para enfrentar la próxima conversación, la próxima decisión que pondría a prueba su crecimiento. La pregunta que lo inquietaba era clara: ¿podría el estoicismo abrir una puerta que había estado firmemente cerrada? Con esa inquietante posibilidad anidando en su mente, Pedro se dirigió a la puerta. Estaba a punto de dar un paso hacia un encuentro que podría revolucionar su camino hacia la autenticidad. El tiempo de las palabras estaba por llegar, y la oportunidad de transformar su relación con su padre, y consigo mismo, pendía del hilo de su valentía. Pedro respiró hondo antes de salir de casa. Cada paso hacia su destino era una mezcla de determinación y ansiedad. Su trabajo en la oficina no solo consistía en cumplir con sus tareas, para él, se había convertido en un campo de práctica sobre cómo enfrentarse al mundo que le rodeaba. La idea de abrazar el estoicismo como un faro en su vida estaba comenzando a tomar forma, y en esa jornada laboral,
estaba decidido a ponerlo en práctica. En la oficina, Pedro se sentó frente a su computadora, pero su mente no tenía la intención de ceder a la monotonía. Aquella mañana, decidió que era el momento de dar el primer paso, no solo ante su padre, sino también ante sus compañeros y su jefe. Usaría las enseñanzas de Marco Aurelio para preparar su mente antes de las reuniones, abordando cada interacción con un espíritu de calma y control. El primer desafío llegó en forma de una reunión sorpresiva. Su jefe, un hombre conocido por su exigencia y su poco tacto, había convocado a todo el equipo para discutir un proyecto que había fracasado. La tensión era palpable. Miradas nerviosas se cruzaban y el ambiente se llenaba de anticipación negativa. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el pánico colectivo, Pedro recordó las palabras que había leído la noche anterior: lo que no está en tu control, no vale la pena que te agobie. Al alzar la mano para ofrecer su perspectiva sobre los errores del proyecto, no sintió la familiar sacudida de inseguridad. En cambio, una tranquila determinación se apoderó de él. Hablaría para compartir su análisis constructivo, no para culparse. Podemos aprender de lo que no funcionó, comenzó con voz serena. Aunque las palabras parecían simples, la sinceridad de su entrega resonó en la sala, sorprendiendo a sus compañeros y captando la atención del jefe. Una vez terminada la reunión, la sensación de alivio invadió a Pedro, casi como una revelación. Había encontrado su voz y, más importante aún, había tomado la decisión de actuar en función de su crecimiento personal y profesional. Este pequeño triunfo fortalecía su convicción de que el cambio era posible, y que cada día era una nueva oportunidad para confrontar sus miedos. Sin embargo, el momento de mayor prueba llegó inesperadamente. Durante el almuerzo, Pedro se encontró con su padre en un restaurante cercano. La vista de él, con su típica actitud imponente y distante, generó una oleada de ansiedad. Aún no había previsto este enfrentamiento, pero decidió que sería el momento perfecto para probar su nueva filosofía de vida. Las primeras palabras fueron cargadas de tensión, un simple saludo que se sintió como una señal de descontento. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la negativa de su padre, Pedro se mantuvo firme. Quiero hablar de lo que soy y lo que quiero ser, comenzó. Su voz tembló ligeramente, pero el espíritu del estoicismo le ofrecía una perspectiva fresca. No puedo controlar tu reacción, pero sí puedo controlar la forma en que comunico mis pensamientos. La conversación comenzó a fluir, y, aunque su padre continuaba con su postura rígida, Pedro se sintió liberado. Sacó de su mochila una copia del diario donde había comenzado a plasmar sus reflexiones estoicas. Mientras leía un pasaje, se dio cuenta de que, aunque la resistencia de su padre era fuerte, el intento valía la pena. Las palabras de sabiduría estaban construyendo un puente, y a través de ellas, Pedro intentaba conectar más que chocar. Pero las viejas heridas no se curan fácilmente y la reacción de su padre fue la que Pedro temía. La incredulidad en sus ojos y el tono despectivo con que argumentó que eso no tenía sentido lo hirieron. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación, Pedro recordó que su valor residía en lo que él podía controlar. No podía forzar un cambio en su padre, pero podía seguir haciendo su parte en el camino hacia su autenticidad. Con esa premisa aún rehuyendo en su mente, la conversación se tornó más tensa. Justo cuando parecía que la brecha entre ellos se iba a ampliar, Pedro se sintió impulsado a preguntar con genuina curiosidad: ¿qué piensas realmente de mí, de mis sueños? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y en ese momento justo, Pedro supo que había alcanzado un punto crítico de no retorno, aunque las respuestas que se avecinaban podían cambiarlo todo. La posibilidad de transformación, tanto para él como para su padre, estaba en juego, y el futuro era aún incierto. ¿Estaba Pedro listo para enfrentar el verdadero choque que se avecinaba, o sería este el instante donde su valentía se vería desafiada de nuevo? La respuesta podía llevarlo a un nuevo nivel de autoconocimiento, pero también a la confrontación más profunda de su vida. El silencio que siguió a la pregunta de Pedro fue abrumador. Sentía el peso de la incertidumbre aplastándole el pecho. El lenguaje corporal de su padre no ofrecía pistas sobre su reacción. No obstante, había algo en la firmeza de su postura que le manifestó que había cruzado una línea que, aunque peligrosa, era necesaria. Era el momento de avanzar o retroceder. Su padre, visiblemente incómodo, finalmente escudriñó a Pedro como si intentara desentrañar un enigma. La falta de respuesta lo impulsó a adentrarse en su propio razonamiento. Pedro había pasado años sintiendo que los deseos y sueños que albergaba eran incompatibles con las expectativas de su familia, pero ahora se alentaba a sí mismo. Esta era la prueba de fuego de su crecimiento, un intento de no reaccionar y ver hasta dónde podía llegar. Fue su padre quien rompió el silencio. Tus sueños parecen irrealizables, espetó, cada palabra impregnada de desaprobación. No necesitas un libro para entender cómo funciona el mundo, Pedro. La vida no es un ensayo filosófico. La dureza de su voz, sin embargo, ni siquiera le hizo tambalear. En cambio, su mente se llenó de claridad, era un impulso para definir los límites de su autenticidad.
Quizás no lo son, y tal vez no haya una fórmula mágica, respondió, manteniendo su tono equilibrado. Pero intentarlo es lo único que realmente puedo controlar. La frase resonó en su interior con el eco de sus recientes lecturas. Se dio cuenta de que cada palabra, cada estrategia, estaba construyendo no solo un diálogo, sino una defensa personal contra la negación que su padre personificaba. Su padre arrugó el ceño, la incredulidad transformándose en una especie de desafío. ¿Y qué planeas hacer entonces, con esos sueños? ¿Tienes un plan? ¿O solo, hablas? La cicatriz de la confrontación anterior se abrió nuevamente, pero esta vez Pedro se sintió seguro, como si cada palabra empujara a su padre hacia un rincón del que no podría salir sin concertar una verdad. A veces, la vida se trata de dar los pasos, no de trazar un mapa completo, admitió, su voz adquiriendo un tono más firme. No tengo todas las respuestas, pero he aprendido que lo importante es el viaje, no la perfección del destino. La incertidumbre es parte de vivir. Dio un sorbo a su agua, el líquido frío calmó un poco su ardor interior. Había avanzado, sin dejar que el temor lo anulara, una revelación que lo llenó de orgullo. Enfrentar la percepción sobre su futuro era un salto de fe que nunca había imaginado que podría dar. Aún así, el firme rostro de su padre le recordaba que la batalla no había terminado. Las palabras brotaron de su boca como hojas secas con el viento. Todos queremos que nuestros hijos sean felices, pero yo al menos quiero que tú seas auténtico. ¿Qué tan dispuesto estarías a arriesgarte a construir tu propia vida? La pregunta plantó una semilla de duda en el corazón de su padre. Pero Pedro comprendió que, por más que quisiera sostener la esperanza de que la conversación abriría una puerta, siempre había una posibilidad de que no lo hiciera. Este diálogo ya representaba un triunfo sobre la antigua percepción de sí mismo, y en ese sentido, había ganado. El aire se volvió denso al salir del restaurante, como si el mundo exterior demandara una resolución. Sin embargo, Pedro sabía que su verdadero reto apenas comenzaba. Conversar no solo implicaba hacerse entender, sino estar preparado para lo que podría surgir después. ¿Y si el conflicto se volvía más intenso? ¿Y si su padre se tornaba más hostil? Mientras caminaba de regreso a su oficina, sintió un zumbido de inquietud en su interior. Había hecho un avance, y cada pequeño triunfo se sentía como una conquista. Sin embargo, había una balanza en juego. Si su padre no podía aceptar su elección, podría enfrentar la incomprensión de quienes amaba. Se detuvo un momento, observando su reflejo en la ventana de un café. El hombre que veía era un Pedro más fuerte, decidido, pero también vulnerable. El espejo le devolvía un rostro que, por primera vez, no temía enfrentar lo desconocido. Decidió a seguir explorando la verdad de su propio ser, se preguntó, ¿qué otros desafíos tendría que superar en su camino hacia la autenticidad? La noche se perfilaba como un territorio inexplorado, y estaba ansioso por descubrir qué le aguardaba al final del día. La noche abrazaba la ciudad con un manto oscuro, las luces de los edificios titilaban como estrellas en un cielo urbano. Pedro se sintió atraído por un pequeño café, un refugio que prometía una atmósfera propicia para la reflexión. Mientras entraba, el aroma del café recién hecho lo envolvió, ofreciéndole un momento de calma en medio de su tormenta interna. Sin embargo, esa paz era efímera, los ecos de su conversación con su padre resonaban aún en su mente, desafiándolo a tomar decisiones. Miró a su alrededor, tomando asiento en la esquina más alejada. El lugar estaba lleno de murmullos, risas y el sonido del vapor de la máquina de café, pero Pedro sentía su propio silencio, profundo y reflexivo. Cada sorbo de su bebida caliente le daba valor, como si la cafeína despertara algo dentro de él. Si no puedo cambiar lo que otros piensan, ¿cuán dispuesto estoy a cambiar lo que pienso de mí mismo? Se cuestionó. Mientras escribía sus pensamientos en un cuaderno, se dio cuenta de que el estoicismo, que había comenzado a estudiar recientemente, había comenzado a transformar su enfoque ante las adversidades. Recordaba las enseñanzas de Epicteto sobre la distinción entre lo que se puede controlar y lo que no, y cómo su enfoque debió girar hacia aceptar las cosas que no podía modificar. Era un principio liberador, aunque persistentemente desafiante. Se sintió impulsado a esbozar sus próximos pasos, un plan frágil pero sustancial. Debo retomar las clases de escritura, se dijo mientras trazaba los contornos de su intención en el papel. Lo había abandonado por miedo a no cumplir las expectativas ajenas, pero ese deseo ardía en su interior como una llama en el viento. No estoy aquí para agradar, estoy aquí para crecer, se reafirmó, dándole fuerza a cada palabra que anotaba. El murmullo de un grupo de personas cercanas lo trajo de vuelta a la realidad. Sus risas y comentarios distantes le hicieron reflexionar sobre lo difícil que a veces era el camino hacia la autenticidad. No podía evitar preguntarse cómo sería su vida si los demás validaran su elección. La ansiedad se mezclaba con la esperanza, la verdad a menudo había sido un arma de doble filo. La presión por encajar, por ser un reflejo de lo esperado, siempre había estado latente. Mientras su mente divagaba, un rostro conocido se acercó a la mesa,
Era Marta, una compañera de universidad. Su risa y su espíritu vibrante iluminaban el ambiente. Pedro. Hace tiempo que no te veía. ¿Qué haces por aquí a estas horas? Preguntó, sentándose sin esperar respuesta. Su presencia le otorgó a Pedro un pequeño bálsamo en medio de su tormenta interna. Conversaron animadamente, pero de repente, Pedro se sintió impulsado a abrirse. Estoy tratando de volver a descubrir quién soy, lejos de las expectativas. A veces, siento que el miedo me consume, especialmente con lo que le dije a mi padre. ¿Crees que eso es egoísta? La sinceridad de su inquietud tocó un nervio en él, como si finalmente liberara el temor que lo había mantenido atado. El semblante de Marta se tornó serio, y su respuesta fue clara. No, Pedro. No hay egoísmo en ser auténtico. De hecho, creo que tienes una oportunidad de construir un camino genuino. La vida se trata de tomar riesgos, de ser fiel a lo que uno tiene dentro. Sus palabras resonaban con la fuerza de una verdad universal. Con cada palabra, la tensión de las inseguridades se iba disolviendo. Por primera vez, el miedo no lo dominaba. Sin embargo, la sombra de la confrontación con su padre seguía presente, esperándolo, y el reto de enfrentarse a las expectativas ajenas no desaparecía. Al salir del café, una nueva determinación se hacía eco en su interior. Había descubierto que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Su viaje apenas comenzaba y las incógnitas lo rodeaban, pero cada paso lo acercaba a la esencia de su ser. Mientras se dirigía a casa, un pensamiento lo asaltó: ¿qué pasaría si las decisiones que tomara no solo afectaran a su padre, sino también a quienes compartían su vida? Esa idea le llenó de inquietud, y Pedro se dio cuenta de que el verdadero desafío yacía en equilibrar su búsqueda de autenticidad con el amor y la conexión con su familia. La noche, llena de posibilidades, se desplegaba ante él. Y mientras cada estrella brillaba sorpresivamente en el firmamento, él se preguntaba qué otras verdades inesperadas descubriría en su camino. Estaba preparado para enfrentar la reacción de quienes amaba cuando sus elecciones comenzaran a impactar directamente sus vidas. Pedro despertó al día siguiente con la sensación de que algo había cambiado en su interior. La luz de la mañana se filtraba suavemente por la ventana, iluminando su habitación como si el universo le ofreciera una señal de aliento. Se sentó en la cama, sintiendo un renovado desprendimiento de su antiguo modo de pensar. Era el momento de actuar. Mientras tomaba el café, su mente se afanaba en elaborar un plan. Las palabras de Marta aún retumbaban en su cabeza: es hora de ser fiel a lo que uno tiene dentro. El silencio de la mañana se convirtió en un lienzo para sus pensamientos. ¿Y si comenzaba a compartir su escritura? Había mantenido sus relatos guardados, temiendo el juicio, pero ahora, el deseo de expresarse se sentía más fuerte que el miedo. Se dio cuenta de que cada historia que contenía en su cuaderno era una parte de sí mismo, fragmentos de su verdad. Sin embargo, la idea de exponer su vulnerabilidad lo aterró. ¿Qué diría su padre al enterarse de que su hijo se aventuraba en el camino de la escritura? Se preguntó si alguna vez podría aceptar la posibilidad de que su arte no encajara en las expectativas familiares. Decidió entonces buscar la forma de acercar su pasión a la realidad. Hizo una lista de los lugares donde podría compartir sus textos: un taller de escritura, un blog, incluso foros online. El número de opciones lo animó, pero también le generó un nudo en el estómago. Estaba preparado para la crítica que inevitablemente recibiría. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Pedro, ¿estás listo para salir?», preguntó su hermana Laura, entusiasta como siempre. Habían planeado ir al parque, un lugar donde el aire fresco parecía reanimar la creatividad. Sin saber cómo explicarle su nuevo enfoque de vida, aceptó la invitación, decidiendo que la caminata podría proporcionar claridad. Caminar por el parque se convirtió en un ritual de sanación para Pedro. La naturaleza parecía conversarle. Las hojas crujían bajo sus pies, y sentir el viento le recordó que estaba vivo, que había fuerzas dentro de él que aguardaban con ansia su despertar. Empezó a hablar de proyectos de escritura, y con cada palabra, el resto del mundo se desvanecía. Laura lo escuchaba con atención, lo alentaba a que siguiera adelante. ¿No crees que podría compartirlo con un grupo de escritura? O incluso, quizás, presentar algo a una revista local, sugirió ella mientras contemplaban a un grupo de niños jugar a lo lejos. La idea le dio un vuelco al corazón. Aunque temía el juicio, su mente estaba llena de sus propias inquietudes. Pero esa era la esencia del crecimiento: atreverse a ser visto, a ser escuchado. Al llegar a la parte más tranquila del parque, se detuvo y miró a su hermana. ¿Crees que la escritura puede cambiar a las personas?, le preguntó. Laura lo consideró rápidamente. Absolutamente. A través de palabras, puedes dar voz a lo que sientes y puedes tocar el corazón de otros, respondió con convicción. Era justo lo que él necesitaba escuchar, sentía que había un propósito al compartir su voz.
Con la determinación creciendo en su pecho, un nuevo pasaje se abrió. En su mente, las posibilidades se empezaban a delinear. El estoicismo lo había ayudado a enfrentar el miedo, pero ahora necesitaba dar el paso hacia la acción. De regreso a casa, mientras caminaba, imaginó cómo sería su vida compartiendo historias, tocando corazones, y finalmente, enfrentando la conversación con su padre. Se encontraron en un cruce de caminos. José, su padre, y su amor por unos planes más tradicionales, se contrapondrían a su deseo descontrolado de libertad creativa. La lucha interna se avivó, ardiendo con intensidad. Al llegar a casa, se detuvo frente a su cuaderno, sintiendo su resistencia a transformarse en expectativa. La sola idea de que su escritura podría resonar con alguien lo llenaba de una emoción palpable. Estaba decidido a abrazar el día en el que se daría el lujo de ser auténtico, a pesar de las probabilidades. Sin embargo, tan pronto como escribió su primer párrafo, la duda emergió en su mente. ¿Podría realmente enfrentarse a su padre y trascender sus propias inseguridades? La noche caía nuevamente, pero esta vez el desafío crecía. ¿Estaba realmente listo para ser el autor de su vida, con todas las implicaciones que eso traía consigo? Una nueva oleada de incertidumbre se cernía sobre él, impregnando el aire de su habitación. Mientras la luna brillaba, Pedro sabía que el viaje apenas comenzaba. La pregunta se grabó en su mente: ¿qué sucederá cuando la palabra escrita se convierta en acción, y la acción en confrontación? Pedro se despertó con una claridad que nunca antes había sentido. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su habitación y dispersando las últimas sombras de duda que pendían sobre él. Había llegado el momento de otorgarse a sí mismo la libertad de ser auténtico, el peso de la expectativa familiar ya no lo dominaría. Aquella mañana, su mente estaba en calma, un reflejo de la filosofía estoica que había abrazado en los últimos días. Mientras tomaba su café, determinó que ese era el día en que finalmente compartiría su escritura con el mundo. La idea de exponer sus relatos era intimidante, pero también emocionante. Se sintió impulsado a dar ese paso, no solo por él, sino porque había llegado a comprender que sus historias podían resonar en otros, así como las palabras de Marta habían resonado en él. Decidido, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra fluyó como un manantial de liberación. Se dio cuenta de que su escritura no era solo su refugio creativo, era una extensión de su voz, un manifiesto de su autenticidad. Quería que el mundo supiera sobre su lucha, sobre el camino que había recorrido para reconciliar sus sueños con las expectativas de su padre. Mientras las páginas se llenaban, experimentó una sensación de poder y control. El día avanzaba, y con ello, el momento de la confrontación con su padre se acercaba. Pedro se preparó para esa conversación inevitable, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Aunque su corazón latía con fuerza, entendía que la autenticidad requería valentía. No puedo cambiar lo que piense, se repitió, pero puedo ser fiel a mí mismo. Al llegar a casa, su padre lo esperaba, con ese aire autoritario que le era característico. Sin embargo, Pedro no se dejó intimidar. Sabía que debía presentar su verdad sin temor. Papá, hay algo que necesito compartir contigo, comenzó, sintiendo como las palabras brotaban desde lo más profundo de su ser. A medida que narraba su proceso creativo, el estoicismo se convirtió en su aliado. He decidido escribir sobre mis experiencias, nuestra historia. Quiero construir un legado que honre nuestras raíces, y al mismo tiempo, siga mi propio camino. La mirada de su padre se tornó escéptica, pero Pedro no se detuvo. He aprendido que puedo ser auténtico sin renunciar a lo que amo. La arquitectura y la escritura son parte de mí, y no hay egoísmo en seguir mis pasiones. Cada frase era un paso firme hacia la verdad que buscaba. Su padre lo interrumpió: pero, ¿y si fracasas? ¿Y si eso no te lleva a ningún lado? La pregunta lo lanzó al abismo de la inseguridad, pero rápidamente recordó que lo que no podía controlar no merecía su energía. No puedo garantizar el éxito, papá, pero puedo garantizar que no me dejaré mover por el miedo. Lo que importa es haber intentado. Era un momento crucial. El silencio se instaló en la habitación, un ruido ensordecedor que parecía pesar sobre ellos como una nube. Pedro sintió que estaba a un paso de cruzar un umbral, donde su valentía podría abrir una nueva puerta en su relación. Finalmente, su padre soltó una respiración profunda. No entiendo por qué necesitas hacerlo de esta manera, admitió, pero me doy cuenta de que este es tu camino. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Esas palabras, aunque vagas, fueron un acto de aceptación que Pedro nunca esperó. Era el primer indicio de que su padre comenzaba a reconocer su autenticidad. Se sintió aliviado, pero aún así, el camino era largo. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, experimentaba una profunda satisfacción. Había conquistado no solo la batalla con su padre, sino también la guerra interna que había librado durante tanto tiempo. La luna brillaba con fuerza, iluminando su habitación y reflejando lo que había logrado.
Se dio cuenta de que su crecimiento no era únicamente sobre la aceptación de sí mismo, sino también sobre la posibilidad de transformar sus relaciones a través de esa aceptación. La tensión que una vez había sentido se evaporaba, y con ella, el miedo a las expectativas ajenas. Pedro finalizó su relato y antes de dormir, decidió compartir un fragmento con algunos amigos cercanos. La respuesta fue abrumadora. Aportaron comentarios genuinos, su entusiasmo lo llenó de aliento y le mostró que su voz era valiosa. Esa experiencia lo llevó a comprender que cualquier camino auténtico tendría sus desafíos, pero él estaba listo. La autenticidad era un viaje continuo que lo empoderaba a ser quien realmente era. Había encontrado su voz, estaba listo para su próximo paso. Ya no sentía un vacío, sino una plenitud renovada. Por primera vez, Pedro se sintió en paz consigo mismo, con el legado de su familia, y con su futuro. Así, el joven arquitecto se transformó en narrador de su propia historia, demostrando que, al enfrentar sus miedos, había hablado no solo de su verdad, sino de la verdad universal que todos buscan, ser fieles a sí mismos. Y ahora, les invito a unirse a este viaje de transformación. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora. Cada like alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran su propia voz. Comenten sus reacciones y teorías sobre este viaje. Y por favor, compartan instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es contribuir a este espacio.